actualmente, que luego los vamos a promover por medio de ASBIPAS. Entonces, digamos, con esta sensibilidad que pudimos obtener desde la adolescencia, cultivamos ese aprecio por trabajar juntos hacia la mejora de una sociedad. Y entonces conocí la realidad de un pueblo en África del Norte que sufría la opresión, sufre la opresión de un reino que lo ha invadido. No es el tema de esta exposición, no es el tema, definitivamente. Solamente lo aludo de que la intervención que tuve y sobre todo, digamos, la semilla que se colocó aquí en el Perú de promover un humanismo desideologizado, porque anteriormente este tema ya se había tratado, pero desde un punto de vista político e ideológico, que creo que yo perjudicó de alguna manera, sin mala intención de repente, pero perjudicó a un pueblo, el pueblo saharaui, en sus pretensiones de lograr su total independencia y su total autodeterminación como pueblo. Entonces, fui considerado para intervenir representando a una institución peruana, al Foro de las Naciones Unidas, para colocar el mensaje desde el Perú, justo poco antes de que se iba a realizar el APEC, el segundo APEC en el Perú, que iban a venir los presidentes de Estados Unidos y de Rusia al Perú. Refiero a Obama y a Putin. Entonces, poco antes de ello, a mí me tocó asistir a Nueva York, a la sede central de las Naciones Unidas, y desde allí dimos nuestro mensaje desde el punto de vista del humanismo cristiano respecto a lo que debe ser el tratamiento de la persona humana y la soberanía de las naciones. De ese modo estuvimos desarrollando la labor de petitioner, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, donde pudimos llegar a los oídos, en todo caso, del mundo que nos pudo ver. Son 195 países, Estados miembros que suscriben la Carta de los Derechos Humanos en la ONU, y bueno, pudimos trasladarnos a ellos. Y justamente en la ONU es que se origina ASBIPAS, Asociación por la Vida y la Paz Global. Allí es donde le damos el origen a ASBIPAS. Se funda en Nueva York, entidad que tengo el honor de presidir y que puntualmente busca cinco fines. El primero, respeto íntegro por la dignidad de la persona humana como ser humano en todos sus aspectos, sin ningún tipo de discriminación. Segundo, la defensa de la familia como institución histórica, depositaria de los valores y generadora de los valores que han sostenido a todos los espacios y dimensiones culturales que han brindado que la historia en el mundo tenga un sentido. Tercero, es promover un Estado transparente, libre, accesible a todo ciudadano, donde la voz de cada ciudadano tenga un peso similar al de cualquier otro habitante, y donde un Estado que no sea mega protagónico, sino que logre coincidir el interés privado con el interés público, pueda proyectar una sociedad realmente más equitativa. El cuarto es que se dinamicen a las sociedades intermedias y que la sociedad se funde sobre la base de la solidaridad. Este es un ingrediente sin el cual ninguna sociedad podría avanzar. Y la quinta es la perfecta convivencia con la comunidad internacional, con los hermanos que tenemos fuera del país, que tienen todo el derecho a defender su identidad, su proceso histórico, y con los cuales tenemos que convivir dentro de una comunidad fraterna, mundial, y respetando cada uno sus principios, sus fronteras, sus parámetros políticos, socioculturales, religiosos, y todo lo que tenga que ver con sus derechos inherentes. Bueno, eso es lo que te podría responder respecto a mi participación en las Naciones Unidas y respecto a lo que es ASBIPAS. De repente podríamos ir pasando. Sí, excelente, pues, licenciado. Entonces, nos honró como peruanos con una presencia ahí en el podio de las Naciones Unidas, expresando
de repente algunas necesidades de un pueblo hermano y, cómo no, transmitiendo principios humanistas cristianos y pudo dirigirse al resto de estados de esa manera como ha venido explicando. Felicitaciones y, bueno, Gracias. congratulamos de ello. Empecemos entonces esta jornada. Jürgen Habermas, la acción comunicativa. Lo mío va a ser una introducción muy breve de apenas un par de minutos. La exposición corresponde al especialista, en este caso el licenciado Gary Ayala, además politólogo, licenciado en periodismo. Y bueno, diremos lo siguiente: ¿por qué la acción comunicativa debe tener una teorización? ¿Por qué simplemente no se da ese supuesto, correcto, de poder hablar, dialogar y, bueno, el parámetro del escenario sería el gramatical? Porque hay toda una esfera, porque hay toda una, de repente, profundidad, toda una complejidad. Bueno, Jürgen Habermas señala que los actos del habla tienen que ver con la racionalidad, para empezar. Pero también los actos del habla tienen que ver con intereses. Los actos del habla, siendo la necesidad de establecer que esa comunicación pueda ser transmitida a otras personas, ese pensamiento, esas ideas deben de ser transmitidas. Entonces, en esa medida, los actos del habla tienen esa profundidad, tienen esa significancia compleja. Bien, yo lo dejaré por el momento ahí. ¿Qué nos puede decir, pues, Gary Ayala al respecto? Adelante, por favor. Bien, si me permite, por favor, compartir un PowerPoint que tengo preparado. Ya, correcto. Ok. ¿Ya tiene la opción? ¿Listo? Okay. Sí, ya se empieza a ver. Sí, perfecto. Bien. Acá vemos, bueno, la conferencia internacional. Vamos a ver. Primero, tenemos que plantearnos este interrogante. ¿La realidad es la verdad? ¿Tu percepción de la realidad es la verdad? ¿Lo que dice quien te ama es la verdad? ¿Lo que publican los medios es la verdad? ¿Lo que dicen las autoridades es la verdad? ¿Lo que dicen los sacerdotes es la verdad? ¿Lo que afirma la mayoría es la verdad? Vamos a ver. Respecto a esto, quiero decir que esta introducción, toda esta introducción que van a constar de 4 o 5 diapositivas, el que desee tener un artículo completo, le recomiendo que lea el diario El Minuto. Simplemente ponen en Google diario El Minuto y ponen la ciberverdad periodística en la era de la pandemia y la van a encontrar. Todo lo que voy a hacer en esta introducción lo pueden encontrar en ese artículo, diario El Minuto, y el título, La ciberverdad periodística en la era de la pandemia. Lo ponen ahí y van a tener más completo esta introducción que voy a hacer. Bien, Aristarco de Samos, que nació 310 años antes de Cristo, dijo en su época que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto lo puso como un loquito, como un loco, como un orate, como alguien que había que tomarlo a la broma, por si no con el desprecio. Porque la verdad absoluta era que el Sol giraba alrededor de la Tierra, alrededor nuestro. Bueno, 1700 años después, el matemático Nicolás Copérnico, 1473 su año de nacimiento, corrigió esa verdad, esa realidad, aceptada por estados, por iglesias, por escuelas, filósofos, generaciones de personas. Reivindicó al griego, es decir, la verdad puede cambiar después de más de 1000 años, o de repente, después de un año, como lo vamos a ver ahora. La visión de la verdad. Protágoras, 485 años antes de Cristo, dijo, la verdad es lo que se construye con el espacio, tiempo, cultura y circunstancia. Fundó la escuela del relativismo. Aristóteles
¿no? Alguien que dicen que tiene mucha influencia en el pensamiento cristiano, 384 a.C., dijo: la verdad es generada en el hombre desde su alma, con una opinión verdadera y una acción recta. Lo falso es producido por una opinión falsa y una acción no recta. Él fundó la lógica. Jesús, el predicador, ojo, acá me estoy liberando de cualquier tipo de influencia religiosa. No estoy hablando del religioso Jesucristo, estoy hablando de Jesús el predicador, que nació en Belén, perfecto, pero lo estoy viendo desde el punto de vista de la comunicación. En el año 32 aproximadamente dijo: la verdad os hará libres, es decir, lo que libera al hombre de toda atadura y lo lleva a una trascendencia universal, con amor no solamente terrenal, sino supraterrenal, es decir, eterno. Eso es la verdad, lo que te libera de todo, lo que te da la plena libertad, eso es la verdad. Y lo planteó Jesús el predicador. René Descartes, el famoso filósofo que habló sobre el absolutismo, él dijo: la razón humana es suficiente, sustenta la verdad absoluta. Escuela dogmatista. De ahí viene la palabra dogmatista. David Hume dijo: la verdad absoluta no existe. Todo el conocimiento varía según la experiencia. Fundó este señor la escuela del escepticismo. William James, nacido en 1842, dijo, este señor que está acá, dijo: la verdad es aquello que produce utilidad, el pragmatismo, cosa que hoy se practica bastante. Esta escuela pragmatista se practica bastante. En el Perú se ha practicado mucho, sobre todo en la década del 90. Emmanuel Kant, y hasta la fecha incluso. Emmanuel Kant, este gran filósofo, Emmanuel Kant, nacido en 1724, dijo: la verdad surge por la crítica de la razón, pero basada en la ética. Fundó la escuela del criticismo. Ahora, José Ortega y Gasset, este español, dice: cada uno, o sea, cada persona, tiene solo una porción de la verdad, nadie por completo. Existen perspectivas de la realidad, es decir, está fraccionada. Fundó la escuela del perspectivismo. Como se dan cuenta, hay varias escuelas. Y podemos encontrar de repente otras escuelas más que hablan sobre la realidad y la verdad. Se dan cuenta que el concepto de verdad y el concepto de realidad no es uniforme, no es homogéneo, avanza en el tiempo, pero incluso en una misma época puede tener varios intérpretes, como que existen realmente. Ahora, ¿qué dice nuestro hombre estudiado el día de hoy? Jürgen Habermas, nacido en 1929, el año del crack, ¿cierto? El año del crack económico en Norteamérica, que puso en peligro y generó una ola digamos, de bastante indigencia en Norteamérica y también otros países del mundo. Bien, en ese año nació Jürgen Habermas. Él dice: la verdad es el resultado de un acuerdo mediante el libre intercambio de las ideas, el libre acceso a toda información y con la garantizada libertad para sustentar el conocimiento de cada uno de los actores de la sociedad. Él exige, reclama, pide que las personas tengan participación, libre participación, sin presiones, y que debe haber un consenso, y que alguien debe garantizar que esa persona va a participar libremente. Bien, vamos ahora, después de haber pasado esta introducción, como les dije, el que quiera de repente revisar un poco más sobre esto, lo puede leer en un artículo que publiqué en el diario El Minuto, con el título de la ciberverdad en la era de la pandemia. Bien, ahora vamos a la primera parte. Principios universales de la comunicación. Ojo, les voy a hacer una advertencia. Estos principios universales de la comunicación no pertenecen a Jürgen Habermas. Es una versión de quien habla, que la ha desarrollado para poder comprender justamente mucho mejor al filósofo. Si no hago esto, de repente podría haber algún tipo de confusiones o imprecisiones respecto a la teoría de Habermas. Por ello es que hago la advertencia de que esto que vamos a ver en esta primera parte es un comprimido que he realizado producto de los años en la docencia universitaria y también de las propias investigaciones realizadas como alguien dedicado a la comunicación humana. Bien, fundamentos de la persona humana. Dignidad. La dignidad
es la máxima investidura que puede tener un ser humano, donde suma su condición de especie más la condición de persona. Es especie, ¿por qué? Porque tiene animalidad, pertenecemos a un reino material terrestre, materialidad, estamos hechos, obviamente nuestro cuerpo está hecho de líquidos, de materias que son reales, y la tangibilidad, es decir, podemos tocarnos, podemos comprobarnos. La otra parte, esto es especie, la otra parte, persona, es por nuestra característica de inteligencia, conciencia o espiritualidad. O usted es ateo, quite la espiritualidad, igualito, tiene inteligencia, tiene conciencia. Por esto, usted es una persona. La especie más la persona es la persona humana y tiene una trascendencia universal. Por ello, en casi todas las constituciones del mundo, como es el caso del Perú, por ejemplo, el artículo primero del título primero de la Constitución del país dice la persona humana. Es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, por su especie se va a dedicar su alimentación, se va a dedicar a vestidos, se va a dedicar al tema de salud, se va a dedicar a todo lo que sea el cuerpo. Y por esta parte, inteligencia, conciencia, le va a dar el acceso a la educación, a la cultura, a la libertad de culto y todo ello. Esa es la persona humana. Esencia comunicacional. Cada uno de nosotros, cada sujeto, representa una expresión cultural, representa también un cosmos personal, porque participa de la fuente cultural que es su sociedad, pero también él puede promover un cosmos personal. Este señor tiene que comunicarse con otras personas, y para ello, ¿qué debe hacer? Debe tener la facultad de la codificación. ¿Qué es la codificación? Es la organización mental del idioma, de la actitud, de la sonrisa, del estado de ánimo, del tono de voz, bajo, alto, de la forma, el temperamento, cómo se va a dirigir a un determinado grupo de personas. Este señor codifica, y de acuerdo a su codificación, obviamente va a intervenir mucho esto, para la calidad de su codificación. Él va a comunicarse con otra persona, le entrega un mensaje. A ello se llama información, al mensaje de ida. Se le conoce como información. Pero luego esta persona va a recibir esta información y ahora él, ¿qué va a hacer? Con toda su capacidad, al igual que este señor, con toda su realidad, al igual que este señor, ahora él va a hacer una decodificación. Es la decodificación comunicacional. Y por tanto, él se va a ver impulsado de repente a responder. Por lo cual, ahora él va a tener que hacer una codificación. Esto él lo va a remitir y cuando se la devuelve a la persona que inició el proceso, allí recién toma el nombre de comunicación. Es decir, la mitad del proceso solamente recibe el nombre de información. El proceso completo se llama comunicación. ¿Por qué? Porque allí hubo retroalimentación o feedback. Entonces, la esencia de la comunicación es la codificación y la decodificación entre dos personas o más personas, cada una con un cosmos personal y una propia también base cultural. En este caso, se han usado o se usan canales naturales, voz y gestos, pero también puede ser a través de canales técnicos, escritos, audiovisuales, digitales, etc., el Internet, las plataformas. Y también hay canales alternativos, comunicamos a través de la vestimenta, utensilios, el entorno físico. Siempre estamos comunicando. El cosmos comunicacional. Cada persona, cada sujeto, tiene una vinculación con lo que le rodea. En este caso, vamos a ponerlo como ciudadanos. Yo, usted, quienes están participando acá, tienen un vínculo con el gobierno central. De hecho, lo tienen. Estamos a punta de decretos ahora. Con la comunidad internacional, claro que sí. Con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, siempre, todos los días. Con los más medios y periodismo, claro, hacia nuestra cama tenemos vínculo con ellos, ¿cierto? Estamos escuchando la radio, viendo la televisión desde nuestra cama, incluso del servicio higiénico. Usted puede seguir consumiendo esto, ¿sí? En el celular. Universidades, los comercios, partidos políticos. Estamos ahora en campaña electoral. Esto es algo que está muy impregnado ahora en nuestros consumos.
gobiernos regionales, municipalidades, asociaciones civiles, hospitales. Bueno, los hospitales han tomado un gran protagonismo en la época de la pandemia, ¿no? Los hospitales, bueno, de hecho son noticias, pero ahora, en los últimos 6 meses, ahora, los hospitales son noticias de cada día, ¿cierto? Nuestra familia es nuestro stakeholder a la mano todos los días, la ciudadanía, las corporaciones farmacéuticas. En este momento nosotros dependemos tanto o más que nunca de esto, de este stakeholder, más que nunca. Y hasta de repente estamos pendientes de ellos, ¿cuándo sale la vacuna? Y con otros. A ver, ¿cuál es la intensidad de relación con cada uno? ¿Usted con qué se vincula más? ¿Con los partidos políticos? ¿Con los hospitales? ¿Con la Policía Nacional? ¿Con el gobierno central? ¿Existe horizontalidad de diálogo con cada uno de estos que usted se comunica? ¿O usted está abajo y alguno de estos stakeholders está arriba y la comunicación es vertical y no es horizontal como debería ser? Entonces, eso es el cosmos comunicacional, que lo tenemos todos. Todo es comunicación. Bien, ahora sí, vamos a entrar a la conferencia internacional El pensamiento de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas nació en Düsseldorf el 18 de junio del 29, ya les digo el año del crack en Estados Unidos, ¿no? Ese quiebre económico. Filósofo, sociólogo, es catedrático en Alemania y en Estados Unidos. Su obra cumbre es Teoría de la Acción Comunicativa, escrita en 1981. Él es premio Príncipe de Asturias, en el año 2003 lo recibió. Y también es doctor honoris causa por las universidades de Jerusalén, Tel Aviv y la New School for Social Research de New York. Revisó el materialismo histórico y discrepó con el marxismo ortodoxo. Ahora lo vamos a ver. Fue asistente de Theodor Adorno, ícono de la escuela de Frankfurt y crítico del modelo capitalista. Theodor Adorno es uno de los más grandes filósofos que ha, digamos, salido o trabajado en la escuela de Frankfurt. Habermas está considerado como representante de la segunda generación de dicha escuela, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Hay 3 generaciones. Él está considerado como uno de los máximos representantes de la segunda generación. Bueno, luego se diferenció de sus antecesores. La escuela de Frankfurt, en Frankfurt del Meno, la ciudad alemana. Este filósofo coincidió con la metodología planteada por el Instituto de Investigación Social, fundado en 1923, de la Escuela de Frankfurt. O sea, el origen de la Escuela de Frankfurt está en el Instituto de Investigación Social. Esta institución, Escuela de Frankfurt, se creó bajo el pensamiento de Hegel, el que promovió pues, la visión dialéctica de la historia, ¿no? El que habló de la tesis, la antítesis y la síntesis. De Carlos Marx, el que defendió, sustentó la visión materialista de la historia, de la vida de las personas, la lucha de clases y midió a las sociedades por su modo de producción. Y Sigmund Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis y de la libido como el motor humano, ¿no? Donde él protagoniza el sexo como el principal motor del ser humano. Bien, esta escuela planteó la teoría crítica, ¿ya? Ese es el punto de nacimiento filosófico, sociológico, comunicacional de Habermas. A ver, para tenerlo más claro todavía, la escuela de Frankfurt, ¿qué cosa es lo que le caracterizaba? Ellos analizan el devenir histórico de las sociedades y el origen de sus coyunturas. Proponen alternativas de cambio para la mejora social y la calidad de vida de sus integrantes. Promueven empoderar ideas para vulnerar modelos sociales injustos. Trabajan con un criterio de apertura a las innovaciones, investigaciones innovadoras y que brinden solución al tema social. Se alejan de los prejuicios existentes o fetichismos sociales. Mark Horkheimer y Theodor Adorno son los máximos representantes de esta escuela. Entonces, ellos se animaron a investigar, a analizar sin prejuicios, porque quisieron mejorar la calidad de vida de las sociedades. Y dijeron, acá vamos a hacer investigación y no vamos a tener prejuicios. Vamos a encontrar y vamos a decir lo que vamos a encontrar. Y vamos a proponer mejora de calidad de vida para todas las sociedades. Y no nos vamos a dejar llevar por prejuicios o fetichismos sociales. ¿Bien?
¿Qué ocurría cuando Habermas estaba conceptualizando o estaba concibiendo su forma de pensar? Ojo, siempre debemos pensar que aquello que nos rodea, aquello que nos está envolviendo, aquello que nos preocupa, aquello que está en nuestra cabeza, es lo que nos da una visión del mundo. Habermas vivió los efectos de la Primera Guerra Mundial y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial con el protagonismo del nacionalsocialismo. O sea, Habermas, él vivió la época del nazismo. Habermas vio el desarrollo del Plan Marshall, este plan que después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, cuando estaba el presidente Harry Truman, en 1946, el Plan Marshall consistió en darle dinero a 18 países europeos para que se reconstruyan, ¿no? Y Estados Unidos posicionaba su, digamos, protagonismo en esa Europa, vamos a llamarla Europa occidental, ¿no? Se veía la unidad de Europa como posibilidad de equilibrio en la comunidad internacional. Los europeos decían, no podemos perder el equilibrio que nosotros tenemos, nosotros somos el viejo mundo, nuestras ciudades destruidas no pueden ser lo que vea el mundo, tenemos que levantarnos. Estados Unidos le dio el Plan Marshall y 18 países europeos se beneficiaron. Claro, los más beneficiados fueron en primer lugar Gran Bretaña, Francia y la propia Alemania. Luego hubo otros países más. La Unión Soviética no dejó que participen a otros países como Polonia, por ejemplo, que quería recibir esto, pero no lo recibió, porque ya estaba bajo su esfera. La Guerra Fría, esta Guerra Fría con el despliegue de propaganda mundial a través de la industria de la comunicación. Se dice que en el ámbito de la comunicación la humanidad ha evolucionado mucho más rápido en la Guerra Fría, porque se creó Hollywood, se creó la industria de los superhéroes, todos con banderas de Norteamérica que salvaban al planeta, las agencias de noticias que siempre llevaban noticias que solo favorecían a un lado de la asimetría del mundo y de la ideología subliminal. Esta guerra obviamente la ganó Norteamérica, porque fueron mucho más hábiles y en las formas fueron mucho más cautivantes. El simbolismo del muro de Berlín, que está acá, esto también influyó mucho en Habermas, el simbolismo del muro de Berlín que dividió a los alemanes y al mundo, ¿no? Esto recién cuando se derrumbó en 1989, ¿no? Con un gran regocijo de los alemanes, pero también de Europa, ¿no? Porque el muro de Berlín significaba, pues, el mundo partido en dos, ¿no? Bueno, la carrera armamentista de los dos polos, la OTAN, que todavía existe, y el Pacto de Varsovia, que era el equivalente de la OTAN, pero desde el lado socialista, ¿no? Esto, al irse a la Unión Soviética y quedar Rusia, esto ya no tuvo sentido y se eliminó el Pacto de Varsovia. En cambio, la OTAN sí sigue. Bueno, los conflictos del Oriente Medio, sobre todo del 2003 al 2011. George Walker Bush, papá, ¿no es cierto?, el padre, desencadenó el fin de Saddam Hussein. Y a partir de ahí empieza, obviamente ya había olas anteriores, pero a partir de ahí empiezan las migraciones islámicas musulmanas hacia Europa, creando un nuevo fenómeno de migración, de encuentro de culturas, ¿no? Con buenas maneras y con malas maneras. Entonces, todo esto es el tiempo de Habermas, es lo que él ha vivido, digamos, sufrido, apreciado, analizado, y todo le influyó en su forma de ver al mundo. El ser social. Los contenidos simbólicos en la mente humana son capaces de reproducir y construir sistemas sociales. No olvidemos que el hombre es un animal de mente simbólica. Nosotros no podemos vivir sin simbolismos. Necesitamos simbolismos para poder vivir. Alguien necesita, por ejemplo, el símbolo de la cruz. Alguien necesita el símbolo de una estrella. Alguien necesita el símbolo, digamos, de un rifle. Alguien puede necesitar el símbolo, etcétera, de su preferencia. Pero el ser humano es una persona que es un ser caracterizado por la necesidad de simbolismos. Según el sustento marxista, las sociedades se reproducen fundamentalmente en torno a la propiedad sobre los medios de producción, para generar materialmente una realidad, con determinismos puramente tangibles, tecnológicos y objetivos.
Habermas observa que allí no hubo contemplación del rol y la capacidad comunicadora de la persona humana. Miren cómo cuestiona a ese marxismo. Miren el atrevimiento de Habermas, ¿no? Discrepa de su escuela matriz. Detectó una a priorización del ser social como el eje de todo el devenir de la historia. Él dice, oye, no, momentito, no te quedes nada más en las relaciones sociales, quédate también en la profundidad de ese hombre, en su mente, en su moralidad, en su interioridad, en ese universo interno que él tiene. Es la gran afrenta de Habermas a esa escuela tradicional de Frankfurt. ¿Qué dice Habermas? Él habla de una razón instrumental. Esto, dice, es un elemento de dominio y supremacía. Acá lo dice. Habermas coincide con Horkheimer y Adorno, considera que la razón instrumental es un sistema social que solo considera los medios y no los fines, instrumentaliza la realidad y pierde relación con ella, promueve el cientifismo y la técnica. Fíjense, Habermas cuestiona a la ciencia o al hombre que solo cree en la ciencia. Dice, allí predominan las élites que impulsan la sociedad consumista. Entonces, él plantea ya una duda respecto a la veracidad o a la licitud que puedan tener aquellos que únicamente creen en lo científico y desdeñan la capacidad de reflexión que pueda tener el ser humano. Sostiene que todo hombre tiene capacidad de moralidad, pero es sometido a una sociedad donde solo los expertos, los que tienen el conocimiento y la fuerza de los medios, dominan a la mayoría. El hombre es cosificado y hasta el arte y literatura son una mercadería. La democracia es un mito y ahí se induce a las personas para que no reflexionen sobre su existencia. Según Habermas, la ciencia, por ejemplo, los celulares, la ciencia, a los que predominan, a los que promueven el cientifismo y la técnica, a quienes tienen el conocimiento, ¿no? Acá está, los que tienen el conocimiento, les interesa que usted tenga un celular en la mano. Y si es posible dos, tenga lo mejor. Les interesa a ellos no les interesa que usted, y no les conviene, que usted reflexione sobre su existencia. Eso es lo que sustenta Habermas. La realidad frente a la realidad. Esta es una realidad fáctica. Este hombre, bueno, ya todos lo han identificado, no hace falta que yo le diga quién es. Este hombre duerme una vida de indigencia, ¿no? Tiene a un perro de almohada, ¿cierto? Pero esta realidad fáctica, a través de la inducción perceptiva que nos da el sistema, la puede convertir en esto, en que si este hombre quiere, de acuerdo a su propia voluntad, si él se anima, si él lo quiere, si él lo desea, si se lo propone, él puede dormir así. De hecho, no es una idea para oponerse, pero esto no es lo regular. Esto no es lo que predispone esta realidad fáctica. Lo real es esto. Y lo irreal es esto, lo proyectado es esto, la aspiración es esta, que quizá nunca llegue a la vida de este señor, de esta persona. Esto será simplemente una inducción perceptiva. Oye, yo te induzco a que tú pienses en esto, pero las condiciones que yo pongo, o sea, mi razón instrumental, va a influir más a que esta realidad sea la que se genere, la que se reproduzca. Eso es lo que cuestiona Habermas. Él dice que hay una realidad instrumental, promovida por la razón instrumental, ¿no? Y es esta. Y hay otra realidad que es esta. La transformación de la realidad. Vamos a un ejemplo de ahora. En el año 2020, ojo, este año, si usted ve una multitud sin mascarilla como esta, si usted ve gente en toda la calle, esto es anormal. El día de hoy día sábado, usted salga a la calle y usted vea en este año, usted salga y vea a esta gente sin mascarilla, usted va a decir, oye, esto no es normal.
oye, esto está mal, oye, esto es disfuncional, oye, esto no está bien. La realidad, ¿cuál es? Que usted vea a esta gente. Esta es la realidad. ¿Mm? Esta es la realidad, hoy día. En el año 2019, la multitud sin mascarilla era lo normal, era lo real. Esta era la realidad en el 2019. Multitud sin mascarilla, es la realidad. Y en el año 2019, si usted veía a una multitud con mascarilla, usted hubiera dicho, esto es ciencia ficción, esto es una broma, están filmando una película, esto no es lo real, esta no es la realidad. Es decir, la realidad puede ser transformada y puede ser creada y puede ser elaborada por pocos y tener consecuencia en muchos. Es decir, la realidad no la ha hecho usted, no la ha hecho su familia, no la ha hecho su club de paisanos de un distrito o provincia, ni siquiera la ha hecho su país. La realidad la ha creado algún grupo de personas o la ha creado de repente un grupo, vamos a decirle, de empresarios o un grupo de científicos o un grupo de políticos o un grupo de políticos y empresarios, etc. Pero se da cuenta usted cómo la realidad puede cambiar y la realidad puede ser creada y una de otra se puede diferenciar simplemente al cabo de unos meses, al cabo de menos de un año. Eso es lo que cuestiona Habermas, que la realidad no es necesariamente la verdad, que la realidad puede ser un duplicado. Aquello que usted ve como realidad es un duplicado de la verdad. Si usted se ve en un espejo, ¿no? Y más o menos podemos tomarlo como ejemplo. Usted mírese un espejo. Su hombro derecho en el espejo va a aparecer como hombro izquierdo. Su hombro izquierdo en el espejo va a aparecer como el hombro derecho. Haga la prueba en el espejo. Entonces, Habermas nos dice eso, que esto se pareciera a ello, porque la realidad no es necesariamente la realidad. Él dice que en la sociedad hay un interés técnico. En 1968 él planteó esto, 3 tipos de intereses. El interés técnico es el que intenta cualificar, o sea, mejorar la calidad de vida humana, pero desplaza a la teoría del conocimiento por la teoría de la ciencia. Es puramente técnica, incluso hasta subjetiva. Ahora, él dice, ¿todo lo científico es bueno para el ser humano? Dice, hay un interés práctico, es el ámbito donde urgen las ciencias históricas para conocer origen, presente y proyección de una sociedad. ¿Por qué las relaciones están como están? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que estudiar por qué estamos como estamos. Hay que analizarnos. Y luego hay un interés emancipatorio. Este es el espacio de las ciencias críticas. El principal, el que más quiere Habermas. Porque acá se puede buscar la energía y las potencialidades que motorizan al sujeto. Se trata de liberarlo, buscar sus estadios de reflexión, así le llama él, buscar los estadios de reflexión. Es decir, debe haber un interés por libertarnos. Ese es el interés que debe prevalecer. Dentro de estos 3 intereses, este es el principal. Dice, la racionalidad de Habermas plantea que los intereses son subjetivos y que todos deben articularse por la libertad. Todos debemos reflexionar para ser libres. La acción comunitaria. Según Habermas, los seres humanos generan estas acciones. Acción comunitaria, cuando establecen comunicación dentro de su ámbito sociocultural. Todo se homogeneiza, se asemeja, ¿no? Por ejemplo, una región, un pueblo, un distrito, una tribu, etc. Acción estratégica. Cada uno busca lograr lo que él quiere, lo que su grupo quiere, y busca los medios. Aquí trabaja mucho el ego, la acción estratégica. Y la acción comunicativa es cuando los sujetos dialogan entre sí. De este modo construyen parámetros o normas para convivir y manejan una ética. Esta es la que él resalta más, la acción comunicativa. Esta es la que debemos desarrollar mucho mejor los seres humanos, dice él. Toda sociedad tiene características socioculturales. Miren, esto es el centro de Lima, la Plaza de Armas de Lima. Este es un pueblo en una isla de Iquitos. Ellos tienen todo el derecho a tener identidad. Y los que están acá también tienen todo el derecho a vivir según las condiciones que les da una urbe.
Y tanto ellos como ellos tienen todo el derecho a defender sus fueros socioculturales. Sin embargo, tienen que aprender a convivir. ¿Y cómo van a convivir mejor? Con una acción comunicativa con ellos. El lenguaje. Miren, aquí prevalece la actitud del hombre, no solo como ser social y por su praxis histórica. Principalmente está el lenguaje como instrumento de socialización, convivencia y constructor de la historia. Existe una comunidad de significados donde la socialización es imperfecta sin moralidad, ¿no? Siempre él pide moralidad y sin la igualdad entre las personas. Habermas pide igualdad y pide moralidad. No solo la propiedad de las fuerzas productivas, principio de la organización, así le llama él, el empirismo de los hechos fácticos y las revoluciones industriales con su técnica explican una realidad, como muchos marxistas lo hacen, y el impulso para su desarrollo. No, está la influencia de la dimensión comunicacional como producto del consenso y la evolución. Podemos tener un ejemplo con lo que pasó con la Torre de Babel. ¿Por qué no se terminó de construir esta obra que levantaba el egoísmo de las personas? Porque supuestamente en la historia bíblica el creador envió un poder de darle un lenguaje diferente a cada persona y ya no pudieron construir. Entonces, Habermas dice eso, el lenguaje puede construir, cuando no hay un lenguaje común, nada se construye. La ética discursiva y proceso comunicacional de Habermas fundamenta normas morales, rechaza el escepticismo y lo relativo, propone la ética discursiva en el proceso comunicacional lícito y válido, prima el sustento e intercambio para lograr el consenso. Si esto fracasa, si un diálogo entre pueblos, un diálogo entre partidos políticos, un diálogo entre militantes de un partido, un diálogo entre ciudadanos de un país fracasa, es porque no hubo acuerdo moral, sino mentira, traición y egoísmo. Eso dice Habermas. Por ello dice la profundidad de la persona, la reflexión de la persona, para que el hecho de comunicarnos, para que la dimensión comunicativa nos pueda llegar a lograr consenso. Defiende la racionalidad comunicativa. Para eso plantea, cada persona tiene derecho a sustentar su posición. Cada persona es libre de cuestionar cualquier sustento. Toda persona puede plantear aspiraciones y proyecciones. No debe existir coacción ni amenazas para expresar los sustentos. El proceso comunicacional pide universalización. Cada persona vale porque argumenta, por argumentar, sin dogmas. Aquí él no está de acuerdo con la religión. Dice, debe ser libre y debe haber una racionalidad procedimental. Luego, la ciencia debe ser autocrítica, imparcial, aceptar errores y aplicar racionalidad moral. Ojo, las farmacéuticas en este momento están en una carrera comercial por vender las vacunas. Tenemos ya conocido el caso de la vacuna rusa, que ya está apta, no ha cumplido las 4 etapas, se ha quedado la tercera, pero de acuerdo a los estudios más serios, incluso de los institutos imparciales y más serios en investigación científica, la vacuna rusa es la que contempla las más exigentes rigurosidades para poder garantizar un efecto positivo en la humanidad. Pero como ya le han dado el visto bueno entidades serias, imparciales, sobre su seriedad y rigurosidad científica, ahora hay otras farmacéuticas occidentales, como Pfizer, etcétera, que están diciendo, oye, si a él le has dado, a mí también dame. ¿Sabes qué? Yo no he terminado de hacer las pruebas, pero ya quiero vender, porque no voy a dejar que él gane solo. Entonces, ¿en dónde está la racionalidad moral? ¿En dónde está la moral? ¿En dónde está la moral? La farmacéutica se encarrera por vacunas antivirus. Eso es lo que critica Habermas. Es decir, cuando se da el protagonismo a la ciencia, se prioriza los resultados de la ciencia y no se aplica una moralidad racional. La política, para concluir, a diferencia de la realpolitik, ¿qué significa realpolitik? Significa eliminar bases morales o subjetivas en nombre de la política realista y el mercado. Habermas plantea a la democracia como un sistema de autoorganización de ciudadanos y grupos de diverso contenido, de aspiración e historia que deben convivir en el espacio público frente a la institucionalidad del Estado.
Por eso dice política, todos deben tener voz y uso público de la palabra. Ello legitima y establece cultura constitucional. Cuando todos tienen el uso de la palabra, todos los pueblos pueden hablar, eso es cultura constitucional. Yo digo, los pueblos amazónicos, los pueblos del Ande, los pueblos que están en el límite de frontera, ¿tienen capacidad acaso de hablar, de colocar su voz al mismo nivel horizontal de los poderes del Estado? Y no solamente ello, de repente yo me voy a los conos de Lima metropolitana, de repente me voy a los conos de las ciudades de cualquier capital del país, de Sudamérica, España, etcétera, y encuentro que hay lugares marginales en donde esos pobladores no tienen el uso de la palabra, no tienen una horizontalidad con el discurso del Estado. Entonces, allí no hay cultura constitucional. Los grupos consensúan sin renunciar a orígenes socioculturales, es decir, defiende la integridad y dimensión sociocultural de cada grupo. Se propone una ética en la comunicación y no la presión de la fuerza o del predominio económico. Para concluir esta parte de Habermas, entonces, él dice, hay una evolución sociocultural de las sociedades. El hombre tiene un simbolismo. El hombre también obviamente se caracteriza por el trabajo, pero aplica un lenguaje y con ese lenguaje construye una estructura social. En esta estructura social, ¿qué cosa es lo que se destaca? La capacidad lingüística, el rol social del sujeto, normas sociales, institucionalidad social, transmisión de conocimiento, conflictos sociales, nunca va a faltar, es normal, y herramientas técnicas, o sea, la ciencia que nos da esto. Normal, debe haber, tiene que haber. Ojo, el potencial comunicativo estructural del contexto sociocultural es lo que determina el desarrollo de una sociedad y su cultivo de la veracidad en el devenir. Con esto vamos a concluir la visión cristiana. ¿En qué se diferencia de la visión cristiana? ¿En qué se diferencia? Miren. Gary, a ver, una pregunta. Sí. Una pregunta, por favor. Bueno, no queremos pues que pasen estas ideas que has expresado. Una precisión, dado que nos quedan 10 minutos más y queremos aprovechar de tu sapiencia. Entonces vamos consolidando. Un escenario de libertad y racionalidad. Ajá. Dice que el acto de habla surge como una actividad intersubjetiva, ¿correcto? Sí. Es lo que viene planteando. Ahora, tendríamos entonces tres condiciones, tres supuestos. El ser sincero, el ser correcto, ¿sí? Y que ese acto de habla sea verdadero. ¿Cómo se entiende esto? Tú lo has venido señalando, ¿no? Bueno, el ser sincero con ser auténtico, el ser correcto con ser legítimo, y el ser verdadero, bueno, tiene que ver con un tema de objetividad. Bajo esos tres supuestos, dice Habermas que se desarrolla el acto de comunicación, el acto de habla, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué permite a las personas? No solo hablar, a eso queremos llegar, sino también juzgar. Mejor aún, actuar. Mira, pues el acto del habla, Ayala, tiene que ver ya no solo con ese hecho en sí mismo, sino además que permite emitir un juicio de valor y permite cambios a la realidad en la naturaleza. Es más, y acá me quedo, dice que incluso esa acción comunicativa es estratégica. ¿Qué te merece como comentario esta última parte? Es importante y es fundamental porque la comunicación definitivamente construye eslabones, une etapas, une ángulos de la vida, ángulos de la existencia social, y esto se fortalece o se destruye a través de la buena comunicación o la mala comunicación. Entonces, de hecho, la comunicación es estratégica, definitivamente para el consenso. Y esto tiene que ser, ojo, puede ser con juicios de valor, está bien. Todas las personas no tenemos la verdad absoluta. Para eso justamente está el sustento y el argumento. Y Habermas dice, todos deben hablar, todos deben expresarse. Nadie debe ser coaccionado, nadie debe ser impedido. Solo cuando todos los grupos y personas hablen, podremos tener un adecuado proceso comunicacional. Y eso va en contra de la realpolitik. ¿Por qué? Porque la realpolitik busca el pragmatismo. Dice, oye, acá lo que manda es el mercado. No, Habermas dice, momentito, acá lo que manda es la comunicación de la persona. Bueno, no quiero terminar esto, por favor, Lorenzo, te ruego.
sin mencionar esto, la teoría de la parábola. Este predicador, no estoy hablando del religioso, nuevamente lo digo, estoy hablando del predicador Jesús, que fue un estratega de la comunicación máximo. Fue un estratega de la comunicación máximo. Él inventó una teoría, que era la teoría de la parábola. Con la teoría de la parábola creó un storyboard, es decir, un grupo de figuras mentales, ¿no? Con lo cual, ¿él qué hizo? Con lo cual, él, este señor, este predicador, este hombre inteligentísimo y gran estratega de la comunicación, hacía pensar a las personas, les hacía trabajar su cerebro y les hacía, contando una parábola, una historia, les hacía trabajar mentalmente. O sea, él hacía trabajar el cerebro de las personas. Era inteligentísimo y brillante. Él utilizaba una actitud con valores, bondad y justicia. Esa era su visión. Empleaba el canal natural, nada más su voz, en el mensaje. Y él esperaba una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Él esperaba como respuesta otra actitud con valores, un cambio y una fidelidad. Pero al final le daba dignidad. Y este señor, según los evangelios, cada vez que hacía un milagro, él no decía, yo lo hice, oye, yo te curé, oye, mi papá te ha curado, oye, mi poder te ha curado, yo te he curado. Él decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tú lo has hecho, tú lo has construido, tú lo has elaborado, tú lo has posibilitado. Es la gran diferencia del mensaje de este predicador. Le dio la máxima investidura a las personas porque les dio dignidad, es decir, en el circuito, en el proceso del milagro, en el proceso de transformar la realidad de la enfermedad en una nueva realidad de salud, la realidad de lo injusto en una nueva realidad de lo justo, la realidad del hambre, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces, la realidad del hambre con una realidad de la saciedad y la alimentación, la distribución. ¿Se dan cuenta? Y él dice, tu fe te ha sanado. Busquen en cualquier parte del Evangelio. No vayan a encontrar un lugar donde diga, después de un milagro, oye, yo te sané, o mi papá Dios te ha sanado. No, él hacía sujeto activo a las personas. Entonces le otorgaba a las personas la máxima dignidad que se le puede otorgar a un ser humano. Muy a diferencia de los políticos que dicen, yo te construí tu estadio, yo te construí tu Posta América, yo te construí la carretera, yo les voy a construir su centro de salud. Totalmente lo contrario. Y con esto voy a concluir, la samaritana de Sicar. Fíjense el proceso de comunicación y la genialidad de Jesús. Esta es la provincia judea hace 2000 años, Samaria y Galilea. A esto se le conocía hace 2000 años como el reino del sur, y a esto se le conocía como el reino del norte. ¿Por qué? Porque al reino del norte, Galilea, Samaria, lo conquistaron los asirios. En cambio, al reino del sur, Judea, lo conquistaron los egipcios. ¿Cierto? Hay hasta una película, varias películas, ¿no? Los 10 mandamientos, todo eso. Listo. Los judíos eran los que más o menos habían guardado un poco mejor la ley mosaica. Listo. Cuando el predicador dijo a sus apóstoles, oye, nos vamos de aquí, de Jerusalén, nos vamos a ir hasta Galilea. Uy, ellos se asustaron. Dijeron, oye, son 160 kilómetros y 3 días a pie, desde aquí hasta acá, 3 días a pie, 160 kilómetros. Pero eso no es lo más bravo. Lo más bravo es lo siguiente. Vamos a pasar por Samaria. ¿Qué cosa es Samaria? Samaria era el pueblo enemigo a muerte de Judea. Los samaritanos y los judíos no se podían ver. Es más, ¿cómo se le conocía a Samaria? A su capital Sicar se le conocía como la ciudad de asilo para los homicidas. Eso está en el libro de Josué, capítulo 21, verso 21, para los que desean. El tema de la samaritana de Sicar está en el libro de Juan, capítulo 4, del 1 al 42. Entonces Jesús le dijo, no se preocupen, vamos nomás, vámonos. ¿Y por qué era la pelea? Porque los de Samaria decían que Dios vive en el monte Garizim, acá, en Sicar. Y los judíos decían que Dios vive en Jerusalén, acá en Jerusalén, acá. Por eso eran enemigos a muerte. Cuando llegan acá, a Sicar, 50 kilómetros, llegan acá a Sicar, a Samaria, o sea, en el epicentro de la ciudad de los homicidas, Jesús se sienta en un pozo, llega una mujer, ella se sorprende, pero allí Jesús hace un diálogo. Ella
lo mira y le reconoce por la ropa, le dice, oye, este es judío, por la ropa lo saco, este es judío, este no es de acá, nunca lo he visto. Es decir, hay barreras. Pero él emplea un mensaje directo y le dice, dame de beber. ¿Qué? Ella se genera un impacto y le dice, ¿cómo te atreves a pedirme de beber? ¿Tú no sabes que los samaritanos y los judíos no podemos hablar, somos enemigos? ¿Cómo te atreves a pedirme agua? Él aplica una balanza moral y él le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva, porque el agua que yo te voy a dar ya no vuelve a dar sed, en cambio la que tú me vas a dar sí da sed nuevamente. Ella le dice, ¿qué? Dame pues esa agua entonces, dame esa agua, para que yo ya no tenga que venir acá a sacar el agua. Ya le genera un interés, ya está un interés en ella, y él obviamente se lo alienta, porque ella le dice, dame pues esa agua. Tú tienes más poder que Jacob, porque él es el que ha creado este pozo, tú tienes más poder que él. Jesús le dice, está bien, te voy a dar el agua, pero primero vete a tu casa y regresa con tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, ¿sabes qué? Has hablado con la verdad, porque 5 maridos has tenido, y el hombre con el que vives actualmente tampoco es tu marido. Ella se queda impactada. Un tremendo impacto a su psicología, a su amor propio, a su egocentrismo, un tremendo impacto. Y ella le dice, ¿cómo sabes tú eso? ¿Por qué lo sabes? ¿Tú eres profeta? Y él empieza ya a empatizar con ella, ya ha generado una empatía. Y él le dice, va a llegar un día en que aquí, ni en el monte Garizim, ni en el monte de Jerusalén va a estar Dios. Dios va a ser para todos. Es el segundo gran impacto de esta mujer. Dice, ¿cómo este judío no defiende a Jerusalén? Me está diciendo que también un día en Jerusalén tampoco va a ser necesario ir allá para conocer a Dios. ¿Qué hombre es este? Ya él ha generado una autoestima en esta mujer, ha cambiado su actitud. Ella le dice, nosotros estamos esperando a un Mesías. Y él le contesta, yo soy ese Mesías. Yo soy ese Mesías. Ella no lo puede creer, se turba, se contraría y se va corriendo. Justo cuando se va corriendo llegan los apóstoles y le dicen, maestro, ¿qué haces conversando con una mujer? Y él les dice, ustedes van a cosechar donde no han sembrado. ¿Cómo? Sí, ustedes van a cosechar donde no han sembrado. Esta mujer se fue corriendo y regresó con un gran grupo de personas, ¿no? Llegaron donde Jesús. Los apóstoles se asustaron y dijeron, bueno, ahora va a ocurrir lo normal. Nos van a sancionar, nos van a pegar, nos van a matar. ¿Y Jesús qué hizo? Al contrario, a todas estas personas que trajo la mujer, que llegaron con incredulidad, con expectativa, se sintieron dignificados y se convirtieron creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús les dio un mensaje moral y les generó un impacto interior. Él fue el hombre dignificador y quedó como el buen pastor. ¿Quién hizo, vamos a decir así, quién hizo la chamba de los apóstoles? Lo hizo esta mujer. Ella hizo el trabajo de los apóstoles. Esta mujer, de quien su nombre ni siquiera se sabe, ella hizo el trabajo de los apóstoles y fue en la peor tierra de los enemigos donde Jesús convocó a más adeptos, a más seguidores, y ellos le suplicaron que se quede 2 días, y se quedó 2 días. ¿Por qué? Porque el mensaje de él había comunicación, y esa comunicación, ¿a dónde llevaba? A la dignificación. Por ello, la diferencia con la comunicación del humanismo cristiano, desarrollado por un estratega brillante llamado Jesús, hasta el momento no ha sido superada, porque la comunicación que él propone es la comunicación de la dignificación y está trabajada, muy concentrada en la teoría de la parábola, porque allí se encierra ese sustento, ese condimento de dignificar a la persona como máxima investidura que puede tener un hombre, una mujer. Bien, yo les agradezco bastante su atención, estoy muy contento de haber participado con ustedes y
Bien, gracias, licenciado, y nos quedamos pues con esas últimas palabras donde nos habla del predicador. Tenemos conocimiento del sujeto y predicado, quien emite una opinión, un mensaje, ¿correcto? Y por eso el maestro Cristo es el predicador, porque predica, ¿cierto? Y bueno, reiterándole las gracias, la acción comunicativa solo es posible en un escenario de libertad y racionalidad bajo los supuestos de sinceridad, veracidad y corrección. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias, estimado Ari. Gracias, saludos para todos, felicidades. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias.